intensiva, ¿verdad? Y cuando venimos a la iglesia sucede lo mismo, fíjense. Venimos graves. En el hospital nos atienden y nos dan medicinas, nos inyectan, nos dan un tratamiento, ¿verdad? Y fíjense que aquí en la iglesia sucede lo mismo. Pero en la iglesia no nos dan medicina, fíjense. Nos dan un tratamiento. ¿Y sabe cuál es el tratamiento para el cristiano? La palabra de Dios. La Biblia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Mire, en el hospital usted toma la decisión de tomárselas o no tomárselas e ir a su casa. El doctor ya cumplió con darle el tratamiento. Y cuando usted se pone malo, ¿qué hacen? Inmediatamente al 911 lo llevan otra vez al hospital a que siga otra vez lo que usted no pudo hacer en su casa. Lo meten otra vez a sala de emergencia. Y así sucesivamente. Y sabe que en los caminos del Señor es lo mismo. De usted depende si usted crece o se queda estancado. Usted siente que la depresión viene, que los problemas vienen, usted vaya al tratamiento rapidito. No se le olvide. La palabra de Dios en la Biblia es para que nosotros, mire, el cristiano tiene que estar en tratamiento desde que se convirtió hasta que Dios lo llame a su presencia. Así de sencillo. Porque si usted se descuida de leer la palabra, de buscar la presencia del Señor, el diablo se lo va a llevar otra vez para atrás. Así que es tan importante, y que no se le olvide a usted, que Jesús restaura corazones todavía. Mire, el problema no es caer, el problema es cómo nos levantamos. Hay muchos que caen y no se quieren levantar, quieren seguir en lo mismo, quieren seguir batallando, y después de eso le echan la culpa a Dios. Dice, es que Dios me está castigando. Dios no hace eso, y mucho menos con un hijo. No hace eso. Entendamos que si caemos, mire, más tardamos en caer que nos levantemos inmediatamente. Si viene la depresión, usted mire, rapidito busque ayuda. Si vienen los problemas, usted no se encierre en esos problemas. Levántese. Yo conozco tanta gente cristiana de muchos años que se encierra, y dice, es que Dios me está castigando, es que Dios esto, es que Dios... No, Dios está a un lado de uno esperando que uno se arrepienta para salir adelante. Dios es un Dios perdonador. Dios no nos va a dejar en el suelo nunca, solo que usted quiera. Si usted tiene problemas, usted busque la presencia de Dios. Usted va a deprimirse, busque la presencia de Dios. Mire, cuando nos falta, cuando se nos va un familiar, una mamá, un hermano, un hijo, lo que sea, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos ir al que nos da consuelo. Necesitamos ir al que nos puede sacar de donde estamos. No nos podemos quedar así. ¿Usted cree que yo en estos casi 4 años que vamos a tener aquí, no he estado a punto de deprimirme? Sí, fíjese. A veces le quiere entrar a uno la depresión. Pero uno tiene que reaccionar, moverse, así mire como mueven los árboles cuando van a sacarle la fruta. Así mire, moverse y decir, hey, ¿qué está pasando? Si yo tengo un Dios grande, un Dios poderoso, ¿por qué estoy en esta situación? Y uno empieza a preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no le agrada a Dios. Y mire, rapidito le contesta. Y lo saca de donde está. Pero no nos debemos quedar en esa situación de depresión y mucho menos cuando tengamos problemas. Amén. Mire, vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 7 del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hoy vamos a hablar de la viuda de Naín. Si usted ha leído Lucas capítulo 7, ahí está la historia de Naín. Fíjese lo que sucedió. Nunca se espera, fíjese, que los padres entierren a un hijo o a una hija, sin importar su edad. Se cree que los hijos deberíamos de sobrevivir a los padres. O sea, es la regla de la vida, ¿verdad? Que los hijos sepulten a sus papás, no que sus papás sepulten a sus hijos. Esa debería ser la regla. Los que somos padres esperamos ver a nuestros hijos crecer y desarrollarse, casarse y tener hijos propios. Todos los que somos padres añoramos con eso. Que sean felices, que puedan hacer su familia. No los queremos tener en la casa todo el tiempo. Ni tampoco prepararlos para que nos mantengan o que cuando nos casemos nos lleven ellos a su casa. No, nada de eso. Nosotros preparamos los hijos para que ellos hagan su propia vida. Hoy vamos a hablar de una mujer que tuvo la mala experiencia de que su corazón se rompiera en pedazos al experimentar el dolor de la muerte, al perder primero, fíjese esta mujer, primero perdió a su esposo y luego a su hijo, que era el único que tenía, era hijo único. Fíjese, le voy a contar algo. Donde yo nací, en un pueblito de Sonora, ahí en el Rodeo, habían dos terratenientes, que era mi abuelo y era otra persona. No les voy a decir nombres para no herir a las personas en caso de que están oyendo, pero esa persona se van a acordar de quién estoy platicando. Miren, estas personas eran agricultores, tenían mucho dinero, tenían 3 hijas y 2 varones. Esta pareja. Eran millonarios en ese tiempo. Yo le estoy hablando de 1968 más o menos. Yo acaso tendría unos 12, 13 años. Más o menos en ese tiempo. Pero ellos tenían maquinaria de agricultura. Ellos casi ocupaban la mitad del pueblo. En esa parte del pueblo, ellos tenían una yarda grandísima. Y ahí parqueaban todos los días los tractores, las trilladoras, todo lo que se necesitaba para la agricultura. Trabajaba cantidad de gente con ellos. Pero mire, sucedió algo. Él mandó a estudiar a uno de sus hijos a la capital, que era Hermosillo, Sonora. Lo mandó a estudiar. Y en el segundo año que él iba a la universidad, él le mandó a estudiar agronomía. O sea, iba a ser ingeniero agrónomo, de los que trabajan en la agricultura. Al segundo año, él fue diagnosticado con leucemia. ¿Se imagina el dolor de ese padre, de esa madre? Un muchacho joven en la plena plenitud de su vida tendría unos 23, 24 años. Se enfermó. Lo metieron al hospital. De ahí del hospital salió con los pies por el frente. No pudo salir de ese cáncer de la leucemia. Pero fíjense lo que sucedió con esa familia. Después, el otro hermano murió en un accidente automovilístico. Fíjense todo lo que pasa a veces. Después que murió el hermano, murió el papá. Le estoy hablando de un intermedio de 5 años. Fíjense. En 5 años esa mujer perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Quedó nada más con sus 3 hijas. Después, ¿qué volvió a suceder? Esas 3 hijas se la pasaban de luto en luto, en luto, en luto, en luto. Se les vinieron los años encima. ¿Y sabes qué sucedió? Las 4 amargadas, sin casarse, con muchos años encima. ¿Qué estarían pagando? No lo sé. Pero esas 3 muchachas quedaron ahí. Tenían 30, 35 años y solteras todavía. Después la mamá murió
empezaron a deshacerse de las cosas. Unas se quedaron arrumbadas, otras las vendieron, pero quedaron, mire, en la vil pobreza, las 3 muchachas, porque después murió la mamá. Se fueron a vivir con unas tías en el estado de Sonora, pero en Hermosillo. Ahí se fueron a vivir. Pero fíjense qué tan prósperas eran. Y todo lo que empezó a suceder, yo lo vi todo eso y decía, yo no entendía, pues a mis 12, 13 años yo no entendía qué estaba sucediendo. Mi abuelo es el que platicaba. Había duelo y sufrimiento. Y antes que se acostumbraba que si se moría alguien, los familiares, lo primerito que hacían, tapaban el radio y tapaban la televisión. El luto era general. Y ya sea la esposa, los hijos o quien fuera, vestían de negro todo el tiempo. Un año completito. ¿Se imaginan esas muchachas vistiendo de negro un año tras año, porque era muerte tras muerte tras muerte? ¿Se imagina cómo quedaron? Yo no sé qué sería de ellas en la actualidad, pero ellas ya no sé si viven todavía o se casaron, tienen familia, no lo sé. Pero les cayó una desgracia tan fea. Duelo y sufrimiento. Miren lo que nos dice Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Honrar a los muertos era importante en la tradición judía. Cuando un difunto iba a ser enterrado, su cuerpo era envuelto en un lienzo y era cargado sobre una camilla a través del pueblo. Y se esperaba que la gente del pueblo se uniera a ellos. O sea, era como una procesión. Había mujeres que eran contratadas para que se lamentaran en voz alta y para que llamaran la atención hacia la procesión. O sea, le pagaban a gente para que fueran a llorar. Si alguien no tenía ganas de llorar, los familiares, pues contrataban a alguien que llorara. Fíjense que yo he sabido ahora, en la actualidad sucede lo mismo, en los que tienen, miren, billetes. Contratan a alguien para que vaya a llorar. Si no tienen ganas de llorar, fíjense. El luto de la familia duraba 30 días, fíjense. 30 días. No se podía hacer nada. Murió mi mamá el 10 de mayo, el 28 la sepultamos, y el siguiente, que fue viernes, ¿no? No me acuerdo yo. Pero el caso es que el sábado, allá en la casa de mi hermano, ya tenían fiesta. Y está bien. Yo no estoy en contra de eso, está bien. Si ya se cumplió, ya está bien. Pero me refiero a los tiempos de antes. Miren lo que hacían, duraban 30 días el luto. No se hacía nada. En los tiempos de Jesús, las viudas estaban en las listas de los más pobres de la sociedad judía, junto a los huérfanos y a los extranjeros. De manera que estamos hablando de una familia pobre y necesitada que vivía en una pequeña ciudad de Galilea. Esta viuda vivía en una pequeña ciudad. Era de los más pobres. Y no solo eso, sino viene otro dolor más grande. Después de que murió su esposo, su único hijo muere. Ella pierde lo único que tenía. Quedó sola. Completamente sola. Me imagino que sería un joven con una vida por delante, con sueños y retos, y él se convertiría en el sustento de su madre, después de que había muerto su padre. O sea, la madre pensó, ¿verdad? Bueno, se murió mi esposo, pero tengo a mi hijo. Y ella confiaba en que su hijo iba a ser el sustento de ella. O sea que esta madre quedó completamente sola, sin ningún sustento. No cabe duda que estamos ante una situación muy triste. Estamos hablando de una mujer viuda y ahora sin hijo y sin su esposo y sin el sustento. Hoy es muy común oír, fíjense lo que oímos a veces ahora nosotros. Perdí mi empleo, golpearon mi carro y el seguro no me quiere pagar los daños, no puedo pagar el pago de mi casa, perdí el gran amor de mi vida. Aleluya. Perdí el gran amor de mi vida. También es un problema, fíjense. Murió mi madre, mi hijo perdió la universidad y cayó en las drogas, me diagnosticaron una enfermedad terminal
y con una relación familiar que cada vez es más tensa. Sufro depresión y el estrés me está matando. Estas son situaciones que en algún momento de nuestra vida pasamos todos y cada uno de nosotros. Todos. Nadie está exento de pasar todas estas cosas. ¿Qué más me espera en esta vida? ¿Usted no ha dicho eso? Cuando a veces tiene problemas de, Señor, ¿qué más? ¿Qué más me espera? ¿Qué más voy a pasar? Fíjese este ejemplo y esta historia. Si José, el hijo de Jacob, que gobernó Egipto, viviera hoy, podría decirnos que sus hermanos, fíjese, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. La mujer de su jefe en Egipto quiso obligarlo a tener relaciones con ella, y por negarse fue a parar a la cárcel sin tener ninguna culpa. Fíjese lo que le pasó a José. Ahora en la actualidad nos quejamos de otra cosa, lo que nos pasa. Pero fíjense, en el tiempo pasado también hubo problemas con gente que le creía a Dios. Pero José tuvo, fíjense lo que tuvo José, la capacidad de entender que los planes de Dios son superiores a todas las trampas de Satanás. Y eso es lo que en nosotros tiene que haber siempre. Por eso es tan importante que nos empapemos de la palabra de Dios, porque esta es nuestra salvación. Cuando vienen los problemas, saber Biblia, estar empapados de la Biblia, es lo que nos va a sacar de los problemas. Usted olvídese si tiene amigos con dinero o un montón de amigos que lo pueden sacar del problema. Mire, esto es más importante. Esto es lo que lo va a sacar de todo lo que usted está viviendo. Jesús les dijo a sus hermanos, miren lo que les dijo en Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Fíjense lo que dice Dios. Mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si usted ha leído la historia de José, mire lo que sucedió. Todo lo que le hicieron sus hermanos, pero todo lo que él pasó, Dios lo usó para bien. ¿Para qué? Para que cuando ellos no tuvieran qué comer, José los sacara del problema. Inclusive los mandara a traer. Y Faraón todavía no solo les mató el hambre, sino también les dio riquezas al papá de José. Y los trajo a Egipto. Se fija todo lo que le hicieron. Por eso es tan importante que cuando hay gente que nos hace la guerra, en lugar de atacarnos, mejor bendecirlos. Porque cuando nosotros bendecimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Al que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldijere, lo maldeciré. Fíjense qué tan importante es que cuando nos hacen la guerra, mejor hay que bendecir a la gente. Si alguien le grita en el trabajo o le quiere hacer la guerra, usted mire, rapidito, que Dios te bendiga, Dios te ama. Tan fácil que es, pero es muy difícil a veces. José supo entender que Dios cambia los planes de Satanás y sus demonios para bien de los que le aman. Fíjense. Dios hizo algo bueno de la maldad de los hermanos de José y de la falsa acusación de la esposa de Potifar, de la negligencia del copero y de los 7 años de hambruna. ¿Por qué del copero? Porque se recuerda usted en la historia de José cuando el copero estaba en la cárcel. ¿Cuántos años duró José después de que le dijo? Casi 3 años. En la cárcel porque al copero se le olvidó. Hasta que tuvo el sueño, el rey de Egipto fue cuando le dijo lo que estaba sucediendo y fue cuando mandó llamar a José que estaba en la cárcel. Pero pasaron 3 años casi. Fíjense qué tan importante es todo eso. José aprendió de sus experiencias que de la mano que de lo malo que otros hacen, Dios saca las cosas buenas para aquellos que confían en Él. Por eso es tan importante que bendigamos a los que nos hacen mal. Es bueno saber que Dios no se deleita en nuestro sufrimiento. Él usa cada tribulación de nuestra vida para lo mejor. Fíjense que yo siempre aprendí que cuando me viene un problema, yo mejor, y usted decir, usted está loco, pero fíjense, usted mejor decirle, prepararse y decir, Señor, gracias, porque sé que después del problema viene la bendición. A veces Dios permite cosas en nuestra vida que nos pasen
para saber si verdaderamente estamos con Él o nada más estamos jugando a ser cristianos o a la iglesia. Así de sencillo, hermano. Cuando usted ve un problema, mire, usted no haga un pie para atrás. Usted lo contrario, hágalo para enfrente y levante las manos y le diga, gracias, Señor, porque sé que después de este problema viene mi bendición. Y así funciona con Dios. Porque Dios a veces permite los problemas para que nosotros, a veces estamos muy cómodos, y dice el Señor que no, espérate tantito, tienes que estar despierto, y permite cosas para que te levantes, y empieces a soltar lo que dice en su palabra. Todas las promesas que Dios te ha dado. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender, al igual que José, que los problemas que enfrentamos no van a interrumpir el curso de nuestra vida en Jesucristo, ni va a impedir que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida, familia o iglesia. Nadie puede impedir eso, mucho menos Satanás. La Biblia dice, mire, muy clarito, yo lo tengo tan claro, hermano. Romanos 8:28. Apréndaselo de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, fuimos llamados. ¿Vamos a pasar problemas? Sí. ¿Vamos a tener circunstancias difíciles? También. Pero todo lo que nos pase, todo es para bien. Sea malo o sea bueno. Dependiendo de qué actitud lo tomemos nosotros. Amén. Lucas nos cuenta en su historia que la viuda iba acompañada de mucha gente. Fíjese, que pronto se iría a sus casas a cumplir sus obligaciones. En ese momento, ella tenía mucha gente alrededor. Pero cuando ya sepultaron al hijo, sepultaron al esposo, llevaron al hijo, todo lo que iba a pasar, ¿qué sucedió? Se quedó sola. Ella se quedó sola. Completamente sola. La viuda quedaría sola enfrentando su dolorosa realidad. Había perdido lo único que tenía. Qué difícil es enfrentar la soledad, llenar un vacío, superar el olvido, combatir el miedo, luchar contra la depresión, resistir en el desierto, amar en la traición. Todo esto parece imposible. Yo le puedo decir, yo no le dije nada a mi esposa, pero lo voy a platicar. Cuando yo le fui infiel a mi esposa, yo no sé cómo, ella perdonó la traición. Pero usted debe saber por qué, por cómo fue que ella perdonó la traición de parte mía. Yo le digo honestamente y sinceramente, yo no hubiera perdonado. Pero ¿sabe qué? En ese tiempo yo ni conocía al Señor, pero ella sí lo conocía. Es muy difícil perdonar una traición. Es muy difícil. Muy difícil. Pero el único que puede sacarte de ese problema es Dios. Es el único. ¿Usted cree que yo no me he arrepentido todos los días de mi vida de haber hecho lo que hice? Todos los días de mi vida me arrepiento. Y no por la persona con la que estuve, no. Por lo que hice, aún estando casado, aún quebrando la promesa de matrimonio que hice ante Dios. Yo hasta el día que esté mi último suspiro, hasta ese día me voy a arrepentir. Porque no estuvo bien. No estuvo bien. Lastimé a mucha gente. Lastimé a mis hijos también. Con todo lo que hice. Y eso es bien difícil. Porque todavía hay cosas en mis hijos que ellos se acuerdan. Yo tengo que seguir en la brecha, tengo que seguir en lo que estoy. No puedo claudicar, no puedo irme para un lado, no puedo irme para otro, porque tengo que conseguir el perdón. Tengo que conseguir que la vida mía cambie y la de mis hijos también.
Es muy difícil salir de eso. Pero mire, Dios está con nosotros. Y mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que eso suceda necesitamos buscarlo constantemente, cada vez que vengan los problemas, cada vez que venga una reacción que a la persona esa no le guste, nosotros tenemos que ir a las rodillas y buscar a Dios en oración, en ayuno, que nos quite ese pensamiento, que nos quite todo lo malo que traemos, que todavía, aún siendo cristianos, nos queda adentro. Porque a veces decimos que somos cristianos, que vamos a la iglesia, que leemos la palabra. El diablo también se la sabe, la palabra, y al revés y al derecho. Pero seguimos viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y eso es nada más estarnos engañando nosotros mismos. No podemos seguir engañándonos. No podemos. Mire, yo me lo pregunto cada rato y cada rato le pido perdón a Dios. Y digo, perdóname, Señor, si no estoy haciendo las cosas que tú me has mandado a hacer como a ti te agradan. Háblame, ayúdame, que seas tú el que esté enfrente de mí y que yo vaya atrás de ti, para que las cosas puedan salir bien. Y eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de los cristianos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Dejar que Dios hable por nosotros, dejar que Dios haga las cosas por nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar con Él diciéndole las cosas y haciendo las cosas que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerlo en todo lo que nos manda, gústenos o no nos guste. Los cristianos debemos descargar toda nuestra ansiedad en Dios y recordar las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Miren el Salmo 55:22 lo que nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Fíjense la palabra, qué clarita es. Dios quiere que le entreguemos nuestras cargas, pero muchas veces, aunque decimos que confiamos en Él, seguimos llevándolas nosotros mismos. Mire, quizás en lo espiritual, en lo espiritual vamos así, mire, como el pípila, con unas cargas aquí, cargas. Así vamos en lo espiritual muchas veces. En lo físico, según nosotros andamos derechito, pero traemos el hombro llenito de cosas que no sé ni por qué, parecemos troque de mudanzas. Traemos todo ahí adentro. La palabra siendo tan clara, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Todos nuestros problemas, que nos quedemos livianitos, limpiecitos, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros todos los días. Todos los días. Miren, los que trabajamos todos los días, desde la mañana hasta en la tarde, ¿usted cree que no hay problemas? Todos los días hay problemas. Todos los días. Aún a los que no trabajan, que están retirados y que están en su casa, todos los días tenemos problemas. Pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que Él puede, mire, listo y presto para cuando tú le digas: Señor, tengo este problema, ya no lo quiero más yo, ya no quiero vivir más con esto, ya no quiero estar viviendo esta vida. Y mire, usted entrégueselos. Cuando venga usted a la iglesia, mire, márquese allá y tire el costalón y que llegue hasta acá. Así de fácil. Es tan fácil, hermano, ponerle las cosas. Si Dios nos está diciendo que le entreguemos todos nuestros problemas, ¿por qué no lo hacemos? Porque queremos a veces ser más grande que Dios. Y queremos saber más que Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense qué clara es la palabra. Es bien clara. Tiene problemas con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su familia, con su trabajo. Déselos a Dios. Déselos a Dios. Pero usted esté siempre en la presencia de Dios. Usted dice: no, pues tengo que trabajar. Sí, pero usted va a comer. Usted va al baño. Usted va a ir a su casa en el carro. O sea, tiempo hay.
Ganas no lo sé, pero tiempo hay. Usted viene atribulado en su carro. Mira, ahora los carros están adaptados para conectarle su teléfono. Ponga alabanzas. Llega a su casa y no le dejan oír. Mire, póngase unos audífonos y empieza a oír alabanza. Mire, la alabanza es lo mejor que usted puede hacer. Mire, el sábado, el viernes, todo el sábado no dormí. Créame lo que en la noche, algo bien difícil. Se me varaba esta pierna, se me varaba el brazo, se me varaba todo. Me sentía mal. Hoy en la mañana me levanté igual. Pero ¿saben lo que hice? Andábamos todos trajinando, alistándonos, eran como las 7:30 de la mañana. Y lo que hice fue, agarré mis audífonos, les conecté el teléfono y puse alabanzas. Y me puse a leer. Mire, de ahí me levanté. Qué Goliat ni qué nada. Me levanté más grande que David de ahí. Listo para alistarme y para venirme a la iglesia. Yo no podía estarle diciendo a mi esposa, a mi hija, esto o lo otro, miren cómo me siento. No, si yo sé que tengo un Dios grande y poderoso y que cuando yo le alabo, dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Llamándolo para que viniera a donde yo me sentía mal, a donde yo estaba con tribulación, a donde yo no me sentía, mire, ni con ganas de venir a la iglesia esta mañana. Pero eso es lo que tiene que haber en nosotros, rapidito, mire, tocar el botón de pánico y decir, Señor, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero ayúdame, Señor. Me siento enfermo, me siento deprimido, siento, Señor, que no voy a poder predicar, no voy a poder hacer las cosas que me han mandado a hacer. Señor, yo no voy a predicar. Señor, yo no me voy a parar enfrente. Tú tienes que ir conmigo, Señor. Tú debes de ir conmigo, porque tú eres el que vas a hablar, no yo. Mire que cuando uno hace eso, mire, Dios lo levanta rapidito. Dios no duerme. Dios está 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, pegadito ahí. ¿A qué distancia está Dios de uno? Una oración. Una súplica. Y rapidito está ahí el Señor. Entregarle nuestras preocupaciones a Dios requiere que actuemos. No deje que nos venzan las circunstancias, sino sométalas al Señor, que tiene el control de todo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que hice esta mañana yo? Sometí al Señor todo lo que yo traía. Y le dije, Señor, aquí está, ahí está mi esposa, me viste con los audífonos, ¿no? Y yo no sabía por qué, pero en mi alma había eso. Había aflicción, había depresión, había todo. No tenía ganas. Nada. Tenía más ganas de estar acostado y dormido. El sábado me tuve que despertar a las 9 de la mañana, yo nunca me levanto a esa hora, pero es que no había podido dormir toda la noche. Y dice que me estaba nueve, no despertaba, dice, me asusté, dice, no te hace fue. Le dije, ¿te asustaste o te pusiste contenta? Dice, es que no, te movía y nada, dice. Y yo para hacerla le dije, ¿te asustaste o te pusiste contenta? Si usted carga con sus temores y problemas a diario en sus hombros, entonces usted no confía en Dios, que cuidará de usted. Se requiere humildad para admitir que se necesita ayuda y permitir que otros lo ayuden. Humildad, hermano. A veces estamos cargados de problemas y por vergüenza, por pena o por el que dirán, no pedimos ayuda. O porque dicen, no, ya tengo tantos años en el Evangelio, tengo 3, 4, 5, 2. No, ¿qué va a decir la gente? Si yo pido ayuda, de seguro me van a criticar. Que lo critiquen, ¿qué importa? Usted pide ayuda, lo que necesite. Usted necesita lo económico, usted necesita oración, hable. Hay un dicho en el mundo que dice que da vueltas, yo creo que lo único que dice, al que no habla Dios no lo ayuda, dice. ¿Verdad? Y es la verdad, al que no habla Dios no lo ayuda. Hay muchas personas que no piden ayuda porque les da pena. Olvídese. A nosotros como cristianos no nos tiene que dar vergüenza ni pena. Y muchas veces entre nosotros mismos.
No debe de ser así. Debemos de tenernos confianza, porque nuestro papá es el mismo. La compasión de Jesús. En Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor la vio, fíjese, cuando ella iba en la procesión esa, y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores, le dijo. Jesús iba pasando por ahí y vio la procesión esta. El corazón de Jesús se conmovió al ver el dolor y el sufrimiento de aquella madre. Sintió compasión tanto por su dolor como por la situación de desamparada en que había quedado. ¿Se imagina? Ella se sentía que había quedado sola en la vida. Mateo y Marcos testifican que Dios en varias ocasiones se compadeció de las multitudes. En Mateo 14:14 nos dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense lo que iba haciendo, conforme él iba caminando, él iba sanando personas, él iba dando de comer a las personas, él iba fortaleciendo a las personas, él iba resucitando a los muertos también, fíjense. Jesús realizó milagros como señales de su identidad y otros hizo para enseñar verdades importantes. En este caso sanó a los enfermos porque tuvo compasión de ellos. Jesús fue y es una persona sensible que se preocupa por los demás. Grábeselo bien eso. Jesús se preocupa por usted y por mí. Si no se preocupara, mire, usted no estuviera vivo ni yo tampoco. Él se preocupa por nosotros. Recuerde que cuando usted sufra, no está solo. Jesús tiene compasión de usted. Usted está sufriendo, usted tiene problemas, usted se siente sola, se siente solo, usted no sabe qué va a hacer en la vida. Olvídese de eso. Jesús está a un lado de usted. Él está presto para que usted lo busque en oración, leyendo su palabra. Ahí está Él. A veces nosotros, como pareja, discutimos el matrimonio, discute la esposa, discute el esposo, y lo que menos quiere uno es seguir hablando con la esposa, o la esposa viceversa. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Buscar la presencia de Dios, para que Dios le dé las palabras y la solución al problema que se hizo en esa pareja. Es lo que tiene que buscar uno. Cuando ya llegan las cosas a grandes, mire, mejor, calladito, ahí nos vemos, me voy a ir a calmar. Pero no vayas a calmarse con una michelada, o con una tecate, o con una bohemia, o con un traguito, no. Usted vaya, mire, a la rodilla, y pídale al Señor que le dé la solución a lo que usted está pasando. Y créame lo que cuando se levante de ahí, usted, mire usted, la demás esposa ni lo va a conocer. Porque usted va a llevar el brillo de Jesús en su cara. Amén. Mateo 15:32 nos dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Fíjese, ¿se estaba preocupando o no preocupando Jesús por la multitud? ¿Los conocía por nombres a cada uno? Sí. Sí los conocía. Pero él se preocupaba. Fíjense que aquí no dice que él se preocupaba primero por comer él. No, él estaba preocupado por la multitud, que no había comido hacía 3 días. Él no quería que siguieran en ayuno, él quería alimentarlos. Él se preocupa por usted y por mí. Así como a Jesús le importó que la multitud necesitaba comer, a él también le importan nuestras necesidades diarias, por mínimas que sean, hermanos. Por mínimas que sean. Para Dios no hay nada tan grande que no lo pueda resolver, ni tan pequeño que no le importe. Me duele la cabeza. Usted le ora al Señor y el Señor le quita el dolor de cabeza. Fíjese, le voy a contar algo. Otra vez volvemos al pan, dice. Pero fíjese que es lo mínimo, ¿verdad? En que el Señor lo complace a uno. Una vez yo estaba en la casa era aquí en Rialto, aquí por no recuerdo la calle, ya hasta se me olvidó la calle. La Acacia, no, la Acacia, sí, porque teníamos la alberca ahí, la Acacia.
Estaba ahí, yo estaba sentado, teníamos 2 salas, estaba sentado ahí, ya tenía poco de convertido yo, y estaba sentado y en la tarde, y estaba mi hijo en su cuarto, y estaba mi otro hijo en su cuarto, iba a venir un muchacho a acompañarlo porque iban a jugar. Entonces, pues yo sabía que iban a venir, ¿verdad? Pero yo le decía a mi esposa, cómo se me antoja un pan dulce ahorita, pero me da flojera ir a la tienda. Yo sentado, estábamos viendo televisiones y sentado, y cómo se me antoja. Y pasó el tiempo, tocaron la puerta, llegó el muchacho, ¿y con qué cree que venía? Con una bolsa de pan dulce. Pero, me dice, ¿sabe lo que me dijo? La cosa más, dije yo, esto es de Dios. A mí no me gusta el pan dulce, dijo, pero les traje a ustedes. ¿Fíjense? O sea, en la cosa más mínima, el Señor te cumple. No, yo me quedé, mire, yo pues recién convertido, dije, hasta mire, me dio escalofríos, dije, ¿qué pasó? Pero el muchacho después mi hijo me dijo, oye, ¿te trajo pan? Dijo, yo no le dije, y a él no le gusta, ni a mí tampoco. Pues sí, le dije, pero fue Dios el que cumplió. Cosas tan bonitas. Mire, si yo le dijera cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo tanto que agradecerle, hermano. Y yo creo que cada uno de ustedes no les alcanzaría la vida para agradecerle lo que Él ha hecho. Y mire, no solo lo que ha hecho, sino lo que está haciendo todavía. Él no se cansa. Mire lo que dice Marcos 1, capítulo 1, verso al 40 al 41. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ese es otro ejemplo. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Se fija lo que le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Pero nosotros no debemos de ser así, decir si quieres, Señor. No, Señor, yo sé que tú me puedes limpiar. Él le dijo así, pero nosotros tenemos que cambiar la forma en que pedimos. ¿Y qué le contestó Jesús? Quiero, sé limpio, le dijo. ¿Por qué lo limpió? Por la fe que tenía él. En aquel tiempo los líderes judíos declaraban inmundas a las personas con lepra. Esto significaba que a los leprosos no se les permitía participar en las actividades religiosas o sociales, debido a que la ley decía que cualquiera que tuviera contacto con alguien inmundo se le consideraba también inmundo. Pero fíjese que a Jesús no le importó, él extendió su mano y lo tocó. El verdadero valor de una persona no es externo, sino interno. Aunque el cuerpo de alguien esté enfermo o deformado, su interior es valioso para Dios, en cierto sentido. A veces nosotros cuando encontramos a un homeless, le damos dinero, pero ahí es de lejecitos. No sabemos si Dios nos está probando. Mire lo que dice aquí, que a él no le importó que tuviera lepra. Él fue y lo tocó. Y dice que yo pienso, ¿no? Son mis palabras, que a lo mejor hasta le dio un abrazo. Y eso era contagioso. Y podía él que los judíos lo vieran y no se le acercaran más porque había tocado o abrazado a un leproso. Y nosotros a veces tenemos esa onda de que, o si no, va en el carro uno y nos pide algo y le abrimos nomás al carro así un pedacito y por ahí le damos el dinero que le vamos a dar. Porque tenemos miedo, porque no confiamos. Muchas veces Dios nos pone a esas personas enfrente para ver cómo actuamos nosotros, cuál es nuestra actitud con ellos. Tenemos que tener cuidado, sí, porque muchos están enfermos de la mente, de la cabeza. No podemos saber en qué forma van a actuar si usted lo va a abrazar, pero sí darle la mano, ¿verdad? Hablamos que el verdadero valor de una persona no es externo, sino interno, ¿verdad? Es lo que nos tenemos que fijar en las personas esas, en los hombres. ¿Qué ve Dios dentro de ellos? ¿Por qué están así? ¿Por qué llegaron a esa situación?
Yo me pregunto, yo veo personas americanas, nacidas aquí, y yo las veo en la calle, digo yo, ¿qué fue lo que les afectó para que ellos estuvieran en esta situación? A tocar fondo. ¿Qué fue lo que les hizo caer en esto? Todos nosotros somos como, fíjense, todos nosotros somos como leprosos. Porque el pecado nos ha deformado. Dios, al enviar a su Hijo, nos ha tocado y nos ha dado la oportunidad de ser sanados y libres. Fíjese. El Dios de la Biblia es un Dios personal. Salmo 103 al 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es como un Padre eterno, tierno y compasivo. Sin embargo, no todos los hijos tienen un Padre tierno y compasivo. Lamentablemente, hay unas cantidades de padres irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos. Muchos hay. Yo no los juzgo, ni los critico, pero me gustaría saber qué pasa por sus mentes. Me gustaría saber en qué punto de su vida ese sentimiento por los hijos quedó borrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres así? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué cuando te vas a llevar una cucharada de comida a la boca no te acuerdas de tu hijo, aquel pequeñito o más grande o joven? ¿Tendrá que comer o no tendrá que comer? Yo quisiera saber, sentarme con alguien y preguntarle y decirle qué corre por tus venas, qué hay en tu mente, por qué actúas de esa manera. ¿Tienes problemas? Dios tiene la solución. Dios te puede dar una mente otra vez limpia, un corazón de carne, quitarte ese corazón de piedra. Yo quisiera a veces preguntarles, mover ese árbol, ese tronco, moverlo y a ver si hay fruto todavía. Es muy duro ver a niños sin papás, es muy duro. Mire, cuando yo veo a niñas, más mi corazón se constricta. Porque yo por mi hija, yo doy la vida. Aquí y en China y en todas partes. Y por cada uno de mis hijos. Aún ellos siendo mayores de edad y casados. Yo doy la vida por ellos. Y aún así, fíjese, yo cada vez que me voy a echar un plato de comida, mi esposa está, yo le digo, ay, estamos comiendo la comida que tanto le gusta a mi hijo. ¿Estará comiendo esto? ¿La esposa le hará esto? Tiene que haber un sentimiento. Tiene que haber. Mire, nosotros no dejamos de ser padres cuando los hijos se casan. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Los hijos pueden decir que no, que ya estoy grande. No importa, usted dígale que está bien, pero usted siga al pendiente, siga orando por ellos. Siga orando por ellos, porque mire, el diablo, si usted está aquí, mire, el diablo nos anda correteando. Dios es como un Padre tierno y compasivo, ¿verdad? La mayoría de las veces miramos a Dios como un juez y dador de la ley y nos olvidamos de que su compasión y preocupación por nosotros es eterna. Así debe de ser con nuestros hijos. Eterna. Eterna. No importa que ellos no quieran. No importa. Usted búsquelos, hábleles por teléfono. ¿Necesitas algo? Yo sé que muchos no van a necesitar nada, pero sí necesitan una palabra de aliento de papá y de mamá. A veces yo le hablo a mi hijo, casi no le hablo a él, pero a él sí, hay otro que le hablo todos los días, pero hay uno que no le hablo porque siempre está ocupado. Y me da tanto gusto que me diga, gracias porque me hablaste. Yo no puedo saber si a lo mejor él estaba esperando una palabra de su papá por algún problema que tenía. Yo no puedo saber. Pero es tan importante que no importa. Muchos papás dicen, pues si él no me habla, yo tampoco. ¿Qué es eso? ¿Se imagina que Dios dijera por cada uno de nosotros, nunca me buscas en oración, nunca lees mi palabra, ¿por qué tengo que ayudarte? Cambiemos los papeles. ¿Cómo me sentiría? Aunque nuestros hijos no nos hablen, usted levanta el teléfono. Nomás para decirles,
Quería saber cómo estabas, hijo. ¿Estás ocupado? Que Dios te bendiga. Ahí te hablo en otra ocasión. Así de fácil. Pero hay padres que no lo hacen. Yo conozco a muchos conozco. No, si él no me habla, no le hablo. Yo no tengo por qué. Si yo le di toda mi vida, yo lo mantuve, lo tuve en mi casa. Y mira que mal agradecido, ni siquiera se acuerda de mí. Así hablan. Malo. No debemos de ser así. Nunca olvidemos que cuando Dios examina nuestras vidas, Él recuerda nuestra condición humana, en que somos frágiles, pero Él es fuerte. Dios nos examina y ve. Mire, si Dios no nos manda castigos, es porque Él sabe que somos frágiles, que estamos aprendiendo, que estamos conociendo. Él tiene paciencia, mucha paciencia con nosotros. Jesús consuela a la mujer diciéndole, no llores. Estas palabras que salieron del corazón de Dios sorprenderían a aquella madre desconsolada. Fíjese, después de haber perdido a su esposo y ya llevaron a su hijo a sepultarlo, y todavía hay una persona que le dice, no llores. Fíjese. ¿Cómo no llorar? Ella dice, por un hijo joven que acaba de morir y que lo voy a enterrar. Pero ¿quién decía no llores? Fíjense, ¿quién decía que no llorara? Tenía el poder para cambiar aquellas circunstancias. Dios era el que le estaba diciendo no llores. ¿Y cuántas veces tú sientes que cuando estás sufriendo, sientes que hay un abrazo y que Dios te abraza? Que Dios te abraza y te dice, no te preocupes, la solución la tengo yo. ¿Cuántas veces no estás sufriendo en tu casa, sola, solo, y sientes que Dios te abraza? Y de ahí para adelante, mira, no te importa nada lo que suceda, porque estás en los brazos de papá. No llores porque todo va a cambiar, todo va a estar bien. No llores porque este cuadro oscuro y triste será transformado en un cuadro de gozo y alegría. Fíjese las palabras de Jesús que le decía. No llores. No llores porque el dador de la vida está aquí para vencer la muerte. No llores por un hijo difunto, porque pronto lo recibirás vivo de nuevo. Yo creo que el Señor sigue llegando justo a tiempo para compadecerse de todos los corazones rotos y afligidos que no encuentran una respuesta. Él sigue estando sobre tu enfermedad, sobre tus problemas en el hogar, sobre tus crisis espirituales. No llores, dice el Señor. Hoy esta mañana te dice, no llores. Dios está contigo en todos tus problemas. Yo no sé si tú veniste con una bola de problemas de familia, con una enfermedad, con lo que sea, pero Dios esta mañana te dice, no llores. Yo estoy contigo, no llores. El milagro de la resurrección, en Lucas 7:14 nos dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, fíjese lo que le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Así de fácil. Le dijo joven, igual que a ¿cómo se llama? A ver, acuérdenme. A Lázaro. Le dijo por su nombre. Aquí le dijo joven, para que si había por ahí alguien ahí ya que lo estaban velando, no se levantara también el otro. Por eso fue específico y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. En aquel tiempo generalmente el cadáver era envuelto en sudarios y puestos en una estructura plana, parecida a una camilla, llevada por 4 voluntarios que se turnaban hasta llegar al lugar de la sepultura. Jesús, acercándose, tocó el féretro. Nadie le pidió que hiciera algo por aquella mujer, fue su propia iniciativa. Fíjese. Ahora, si nosotros le pedimos, contimás nos va a ayudar. Contimás nos va a escuchar la voz a nosotros. De igual manera tomó la iniciativa de morir en la cruz, fíjese, por nuestros pecados, y al poner nuestra fe en su sacrificio, alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Fíjese que Él no nos anduvo preguntando a cada uno de nosotros,
hey, me van a crucificar, pero ¿te portas bien? Porque mira lo que voy a hacer por ti. ¿Qué no te da tristeza? ¿Qué no te da algo? Porque mira, yo voy a estar en la cruz esa y tú muy contento. ¿Me vas a deber algo? Jesús no anduvo así. Jesús se dispuso, aún sabiendo que le íbamos a fallar. Aún sabiendo que le íbamos a fallar, Él fue crucificado y pagado por todos y cada uno de nosotros. Juan dice, en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, ¿entiende ese versículo? O sea que si Él no nos hubiera amado, nosotros no hubiéramos amado a Él. Él primero nos amó. ¿Cómo nos amó? Dando su vida por cada uno de nosotros. El amor de Dios es la fuente del amor humano y se extiende como fuego para amar a sus hijos, implantando su amor en ellos. Y así ellos aman a otros y ellos también reciben el amor de Dios. Fíjese la cadenita. Por eso tenemos que ser y actuar como Jesús actuaba. Jesús no temía la contaminación que era el tocar a un muerto. Él impuso su autoridad sobre la ley. Prefirió ayudar a la viuda antes que mantenerse limpio. Él sabía que tocar a un muerto no era bueno. Era inmundo. Pero a él no le importó. Él lo que quería, que esa mujer no quedara sola, que esa mujer no siguiera sufriendo. En Números 19, capítulo 19, verso 11, dice, el que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y mire lo que dice el 16, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. No era permitido que se tocara a los muertos antes. Fíjense que yo tampoco los toco ahora. Bueno, de no ser una familia o algo, pero tiene que ser una familia muy cercana a mí. Pero en realidad yo a nadie toco. El Señor nos dio una gran lección de vida. Cuando queremos bendecir a alguien tenemos que pasar riesgos y desafíos que a veces rompen con patrones religiosos establecidos. Fíjense que nosotros cuando estábamos en el hospital, cuando servíamos como capellanes, fíjense que al entrar había personas que había que vestirse uno, inmunizarse de todo, hasta los zapatos, y ponerse mascarilla, ponerse gorro, todo, para entrar. Pero fíjense que a mí en lo personal, quizás hay personas que cuando van y dicen, te tienes que poner todo esto, y dicen, no vaya a ser que me peguen o algo, una enfermedad. No, fíjense que nunca vio en nosotros esa situación. Me decían, tienen que hacer todo esto, vamos adentro y oramos por las personas. Quizás era para proteger a esas personas de que tenían cáncer o tenían alguna enfermedad terminal, pero porque nosotros no lleváramos algún virus de fuera, ¿verdad? Pero nunca fue impedimento para que nosotros entráramos a orar por esas personas. Nunca. Era una cosa tan... Mire, cuando nosotros íbamos ahí, créanme que primero llegábamos a la oficina y nos preparábamos en oración, mi esposa y yo, nos sentábamos ahí, orábamos en una oficina que nos tenían ahí a un lado de la capilla. Entrábamos, ocupábamos como unos 20 minutos, media hora, orábamos, nos preparábamos y hacíamos el sketch a dónde íbamos allí. Y nos daban unas hojas así, grandes, 2 o 3 hojas. Eran 20, 30 personas que el capellán oficial de ahí nos las dejaba. Hay que orar por esta persona, hay que ir al cuarto de esta persona, hay que orar por esto, hay que orar por lo otro. Entonces, seguíamos una hoja. Ya nos preparamos, hay que ir aquí primero, en el segundo, en el tercer piso, en el cuarto piso. O sea, dependiendo en qué piso estaba, nosotros para no andar subiendo y bajando, escogíamos y lo hacíamos highlighter todas las personas. Y así nos dejamos en un piso enterito. A veces no terminábamos porque pues ya eran la 1, las 2 de la tarde y ya pues empezábamos a las 8 de la mañana. No terminábamos de orar por todos. Entonces de ahí nos preparábamos y nos íbamos directo. Y antes de entrar tocábamos la puerta. Podemos entrar y nunca decíamos voy de fulana iglesia, soy cristiano. No, somos capellanes de aquí del hospital y venimos a orar por usted.
A veces nos tocaban de diferentes etnias de religiones y no importaba. A lo contrario, era una victoria, porque ahí mismo le podíamos dar el plan de salvación, que se convirtieran a Cristo. Ese era nuestro trabajo. Pero nunca, nunca, nunca desechamos a nadie. Inclusive una vez fuimos con uno que gritaba mucho, ¿verdad? Y dije, bueno, pues ni modo, nomás yo la ponía ahí a un ladito y decía, miren, en cuanto yo te haga así, vámonos para afuera, en cuanto aquel brinque y se venga contra nosotros. Pero era algo bien bonito, fíjense, algo que lo hacíamos con tanto gusto. Casi lo hicimos por 3 años. Por 3 años estuvimos yendo. Y era una satisfacción grande, créanmelo. ¿Dónde nos quedamos? En Números 19, en el 16, ¿verdad? El evangelio que predicamos encuentra espacios naturales cuando nos interesamos sinceramente por la gente. Cuando Jesús tocó el féretro, se detuvo el cortejo fúnebre y le dijo al joven. Acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, en el 15, entonces es Lucas 14, 16. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Fíjese que se levantó y luego se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Fíjese todo lo que reconoció el pueblo. Cuando la multitud que venía siguiendo a Jesús y la gente que acompañaba a la viuda vieron a Jesús resucitar al joven, dice Lucas que todos tuvieron miedo. Porque así pasa a veces. Cuando hay un milagro, la gente a veces tiene miedo. Tiene miedo, ¿por qué? Porque no lee la palabra, porque no está empapado en las cosas del Señor. La gente pensaba que Jesús era un profeta porque al igual que los profetas del Antiguo Testamento proclamaban el mensaje de Dios y resucitaban a los muertos. Jesús no hizo ese milagro para demostrar su poder sobre la muerte, sino que restauró social y espiritualmente a la mujer en un acto de amor y misericordia. Fíjense que Jesús no le dio el plan de salvación a ella, ni tampoco le predicó ni nada. Simple y sencillamente le ayudó en un acto de amor y misericordia. Yo pienso que lo hizo para que todos los que estaban mirando se dieran cuenta quién era él, qué es lo que venía a hacer a este mundo. La muerte le había arrebatado a la mujer el único sustento que tenía, pero Jesús, el dador de la vida, se lo devolvía. Fíjese, usted tiene muchos problemas, usted tiene necesidades, a usted el enemigo le quitó cosas. Órele al Señor y el Señor se las puede devolver. Así como resucitó al muchacho, a usted le puede devolver. Le quitaron la casa, le quitaron el carro, le quitaron su estabilidad. ¿Qué fue lo que le quitó el enemigo a usted? Dígale a Dios que se lo regrese, que bendiga a esa persona que se lo quitó y que la bendiga a usted también. La resurrección del Hijo de la Viuda nos ilustra nuestra experiencia espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Al estar muertos en nuestros delitos y pecados, nada pudimos hacer por nosotros mismos, ni siquiera pudimos pedir ayuda, pero el corazón de Dios se sobreabundó en compasión y envió a su Hijo para darnos vida por medio de Él. En Efesios 2, capítulo 2, verso 4 al 7 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted no entiende esta palabra, usted necesita leer la Biblia. Pero fíjese lo que somos, fíjese lo que éramos y dónde nos sentó el Señor. Somos hijos de un rey, pero no lo creemos a veces. Andamos mendigamos amor,
mendigamos trabajo, mendigamos todo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que somos hijos de un rey que es el dueño de todo. Somos hijos de Él. Entendamos eso. Lea la palabra, hermano. Subraye Efesios 2, 4 al 7 cada vez que usted sienta que ya no puede. Mire de quién somos hijos. El cristiano no debe estar así, de esa manera. El cristiano va a tener problemas y va a tener circunstancias que va a pasar, problemas y todo lo que usted quiera, pero va a ser pasajero. Pasajero. Apréndase Romanos 8:28. Apréndaselo de memoria y cada vez que le pase algo, usted recítelo, 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 recítelo. Que el diablo lo oiga constantemente, en voz audible y fuerte. Miren lo que nos dice Pablo aquí, nos dice que ya no tenemos que vivir bajo el poder del pecado, porque en la cruz Cristo eliminó el castigo por el pecado y su poder sobre nosotros. Mediante la fe en Cristo somos absueltos de la culpa del pecado ante Dios. Fíjese, todo lo que Él hizo por nosotros. El Hijo muerto de la vida no se ganó una segunda oportunidad a la vida. Nosotros tampoco ganamos la vida en Cristo, porque somos salvos por gracia. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Y debemos aceptar ese regalo de Dios alabándolo con gratitud y usando nuestras vidas para cumplir su voluntad. Así es como debemos de pagarle nosotros a Dios. Mira, nosotros no debemos pagarle trayendo $1,000 aquí enfrente, 500, 2,000, lo que usted quiera. Con dinero no le vamos a pagar nada a Dios. Dios quiere nuestra vida. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que cumplamos el propósito de cada uno de nosotros en esta vida. Dios quiere que evangelicemos, que ganemos almas para Cristo. ¿Sabe cómo le podemos pagar al Señor? Ganando almas. Ganando almas es lo único que podemos hacer por Él. Hay que ganar almas, ganar almas. Entre más almas vengan a los pies del Señor, mire, más solo se queda el infierno. Esta historia nos ilustra el dolor y la angustia de la vida humana en toda su expresión, pero al mismo tiempo nos muestra la compasión de Cristo y el poder del Señor sobre la muerte. Cuando sientas que has perdido lo único que tienes, recuerda que aún sigues siendo un hijo o una hija de Dios y Él sigue pensando en ti. Que nunca vuelva a ver en tu boca, Dios me está castigando, Dios se olvidó de mí, que nunca salgan esas palabras de tu boca. Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo en todo momento y en donde quiera que tú vayas. Dios está contigo. Entendamos eso, hermano. Dios está con nosotros en todas partes donde vayamos. El problema es que si vamos en el carro y si ponemos al cucú y ponemos a la que buena y todo eso, pues no, pues ahí le vamos alabando al diablo. No hagamos eso. Cuando salgamos de aquí, no pongamos rock and roll. No pongamos al grupo Kiss. No pongamos a Mike Jagger. No, hermano, no pongamos a Vicente Fernández, pura de amor en contra de ellas. No olvides, hermano. Si se enojó con su esposa, usted no le ponga una de Vicente. Mejor póngale una alabanza. Mire, se enoja con su esposa y usted arriba en el radio, mire, le sube a todo volumen para que la escuche mi esposa. Esa canción dice, renuévame, renuévame, Señor. Así tenemos que actuar, hermano. Ahora es una pregunta. ¿A quién vas a buscar cuando sientas que tu corazón se ha hecho en 1000 pedazos? ¿A quién vamos a buscar, hermano? ¿A quién? ¿Quién es el que tiene el poder de recoger los pedazos de nuestro corazón y poner un corazón de carne y quitar ese corazón hecho pedazos? ¿Quién? Dios es el único. Es el único. Nadie, ningún doctor, por más eminencia que sea en la medicina, va a poder reconstruirlo como Él lo reconstruye. Yo conozco gente que vivían odiando, vivían matones, asesinos, y mire, se han convertido y aman a las personas.
aman, aprendieron a amar. ¿Por qué? Porque Dios los restauró. Y nosotros no somos asesinos, no somos traficantes. Mire, para nosotros es fácil. Nomás que nos dispongamos en la presencia de Dios a que Él nos cambie. ¿Usted se acuerda de esa alabanza, verdad? Renuévame. Póngala. Todos los días. Todos los días, todos los días. Y luego si ya usted quiere seguir, pues ponga tu fidelidad. Mire, hay tanta alabanza bonita que usted puede escuchar. Pero no salga de aquí de la iglesia y, como le digo, no cambie la estación de radio. Mire, a veces las estaciones cristianas también, puro anuncio, y puro esto. Pues pero el teléfono, mire, bendito sea Dios que tenemos el teléfono. Hay mucha música cristiana ahí. Usted conéctelo. Yo lo que hago, lo conecto ahí, lo conecto al radio, mire, y en 4 bocinas se escucha. Bien a gusto, sin que nadie me moleste. Y así mitigo el ruido de los demás, el ruido del motor, todo, y nomás lo único que voy oyendo es alabanza. Y cuando me regaña la hermana Alicia, pues más oigo alabanzas. Porque a veces el diablo da ganas de hacer una imposición de manos. Así que vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? ¿En quién vas a poner tu confianza y esperanza? ¿En quién? En Dios, ¿verdad? Esta mañana te digo que cuando pierdas lo único que tienes, Jesucristo tiene la respuesta y la solución a tus problemas. Nadie más. Olvídate de tu patrón. Olvídate de todo el mundo, de tu hermana, de tu mamá, de tu papá, que te van a solucionar los problemas. El único que tiene la solución es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ponte de pie y vamos a orar. Ay, hermano, yo pensé que ya estaba tarde. Vamos a orar y yo te voy a pedir que si tienes algo que te llegó en este mensaje, que le pidas a Dios, ahí donde estás, que te perdone si no lo has tomado en cuenta en tus cosas que te pasan, en tus problemas, en tu andar diario. Yo le pido cada rato, y cada rato me equivoco, y cada rato peco, y cada rato con cosas, no pecar con cosas graves, sino peco en a veces a decir palabras o cosas que a Dios no le agradan, y es bueno perdonar todos los días, pedir perdón. Antes de que pase media hora, 1 hora, tú pídele perdón. Si te equivocaste de palabra, de pensamiento. Es tan importante que estemos bien con Dios, porque cuando necesitemos de Él, necesitamos estar limpios. Porque recuerda esto, si tú tienes algo en tu mente, en tu corazón, tus oraciones no van a pasar del techo. Tienes que ponerte a cuentas con Dios, con todos tus sentimientos, lo que sientes, lo que pasa por tu corazón. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, yo te pido por cada uno, Señor, de mis hermanos aquí presentes, Señor. Si hay alguien, Señor, que ha guardado en su corazón, Señor, cualquier cosa, Padre, que haya guardado en su corazón, que impida, Señor, que tú la puedas bendecir o que tú lo puedas bendecir o que tú puedas hacer, Señor, grandes cosas con esta persona, Señor. Yo te pido por ella, Señor, que saques, Padre, todo lo que ella tiene o que él tiene dentro de él, Padre. Que saques, Padre, toda cosa negativa que hay en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, Señor. Todo, Señor, lo que hay deteniendo esa bendición que tú tienes para mi hermana, para mi hermano, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido por los que nos están escuchando, Señor. Que si hay alguien, Señor, que no se ha entregado a ti, Padre, que lo haga, Señor, esta mañana, Señor. Padre, yo te pido por él, Padre, lo bendigo y lo cubro con tu sangre preciosa, Señor. Y asimismo con cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que si hay alguien, Señor, que tenga pena, Señor,
a decir las cosas o a pedir ayuda, Padre, que se suelte eso de tener pena, Señor, porque ante tus ojos, Padre, es pecado, Padre. Es pecado tener vergüenza, tener pena, Señor, de decir las cosas que necesitan, Señor. Gracias, Señor, por esa sanidad que estás poniendo en cada uno de mis hermanos y en el mío propio, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste, Padre, esta mañana de poder estar en esta tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias. Gracias, papá, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y gracias por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los niños, Padre, aquí presentes, Señor, y que están en sus clases, Padre. Bendícelos, protégelos, Padre, el martes que van a ir a su escuela, Padre. Líbralos, Padre, de toda cosa negativa, de toda cosa del diablo, Padre, que les puedan enseñar, Padre. Bloquea esas mentes, Padre, para que no aprendan nada de lo que les van a enseñar, Padre, que no te agrade a ti, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, Padre, oramos por esos maestros, Padre, que están en desacuerdo, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Sé con ellos en cada escuela, Padre, en cada salón de cada niño, Padre, que ningún hijo o una hija del diablo, Padre, les vaya a hacer daño, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por esos niños, Padre, por esas niñas, por esos jóvenes, Padre, que son tuyos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y asimismo, Padre, te pedimos por cada uno de nosotros aquí presentes, Padre, que nos lleves con bien a casa, Padre, que nos protejas, Padre, y que ninguna arma forjada que prevalezca en nuestros hogares, Padre, ni en el camino en que vamos a tomar, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder venir a aprender más de tu palabra, de poder tratar, Padre, de hacer todo lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Padre, yo pido por todos y cada uno de ellos, Padre, de los que necesitan, Padre, sanidad en su cuerpo, Padre, sanidad en su alma, sanidad en su espíritu, Padre. Líbralos, Padre, de toda enfermedad, Padre, ya sea espiritual o física, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y asimismo, Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos con bien a casa y traernos aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.